Y de la Patria se abre la sesión en comité. Queremos agradecer que hoy día nos acompaña, como lo hace habitualmente, nuestra senadora Carolina Goich. Así que gracias, Carolina, por estar hoy día presente en un tema también tan sensible y tan importante como es hacerle seguimiento a un proyecto de ley que logramos sacar del Parlamento de manera transversal, con mucho apoyo tanto en la Cámara como en el Senado, que sigue relación con los cuidados paliativos. Así que agradecerte, Carolina Goich, porque también me tocó liderar como presidenta de la comisión en su momento este proyecto tan importante y lograr sacarlo adelante. También agradecer la presencia de Jaime, nuestro asesor del Ministerio de Salud. Nos acompaña también Manuel, el doctor Manuel Najera, que hoy día nos está acompañando, también del MinSal. Está también Felipe Hauser, que está presente, y también Patricio Osa, que va a estar en la segunda parte de la presentación. Así que en la primera parte vamos a partir con el seguimiento de cuidados paliativos, contarles que este fue un proyecto de ley que logramos sacar adelante después de mucho esfuerzo. Estamos a la espera justamente del reglamento y por eso es una cuestión sintomática que en vez de apurar el reglamento por parte del Ministerio de Salud nos proponga una discusión de la eutanasia. Entonces yo me gustaría que hubiese priorizado sacar adelante el reglamento de cuidados paliativos universal, que es una larga aspiración de todos y cada uno. Quiero dejar en primer lugar a Carolina Goich adelante para que nos dé el contexto de este proyecto y de la aspiración que tenemos para que cuidados paliativos no sea letra muerta, una ley importante, y no sea letra muerta, y esperamos que el Ministerio también entienda la necesidad y la urgencia de sacar adelante aquello. Adelante, Carolina. Muchas gracias, presidente. Saludar ahí a los senadores, por lo menos los que veo conectados, ¿no es cierto?, al senador Castro y por supuesto a todos los que están acompañando. Yo vengo, esto es como darle continuidad a la tramitación de un proyecto que trabajamos mucho y además con mucho cariño, yo diría eso. Ahora desde la Universidad Católica, ¿no es cierto?, como parte de la Escuela de Medicina y como académica, me acompaña el decano, usted lo saluda, el doctor Felipe Heuser, y también debería conectarse Pedro Pérez, que es quien ha estado a cargo de este tema y además tiene una investigación que a mí me parece que es súper interesante que pueda conocer la comisión y también aportar. El Ministerio de Salud lo conoce, ¿no es cierto?, y cómo desde el ámbito académico colaboramos a la buena implementación de esta ley, que yo creo que es una oportunidad, así como lo hicimos hace algún tiempo con la ley del cáncer, el cómo en leyes que son apuestas, así lo discutimos en su momento en la comisión, apuestas en términos de una implementación progresiva, el Parlamento también puede ir aportando en mirar qué es lo que se requiere para que eso se haga de la mejor manera. Recordar quizás, presidente, que cuando efectivamente nosotros discutimos la ley de cuidados paliativos, no partimos por eso, sino que partimos. No, se nos pegó la Carolina, a lo mejor si se sacas en la imagen para poder escucharte. No, te quedaste pegada, Carolina. ¿Nos escucha? No. Le vamos a pedir a la Católica que ponga mejor internet. Felipe. Carolina, si quieres, cierra la imagen para que podamos escucharte, que es importante escucharte. Ahí está Carolina. Te vemos y te escuchamos. Ahí, adelante. Ahí sí. No sé en qué parte me quedé, pero en el fondo es un poco recordar la historia de que nosotros teníamos, al igual que ahora, la discusión de la eutanasia en términos legislativos, y ahí vimos que a la par estaba el proyecto que venía de la Cámara, que aprobaba la existencia, ¿no es cierto?, el derecho a cuidados paliativos no oncológicos,
pero era un proyecto que no tenía financiamiento, bastante débil, era más bien una declaración, y fue una tremenda oportunidad para poder trabajar en conjunto, y aquí hay varios que estábamos, ¿no es cierto? Jaime en otro rol, Jaime Jundet, de asesor, pero también varios de La los equipos primera del vez estaba en ministerio en el su canal momento, pusimos 73 y después todos se el cambió mejor esfuerzo para que, como en una primera etapa, los cuidados paliativos fueran reales, ¿no? Y esta mirada más comprensiva, el pensar en un modelo que incorpora la atención primaria, el que acá no solamente era financiamiento, sino también pensar en cómo eso progresivamente nos permitía tener las capacidades de recursos humanos que estuvieran capacitados de acuerdo a lo que necesita la implementación de los cuidados paliativos, que pasaba en términos de acompañar a la familia y esta mirada más integral. Eso sabemos perfectamente que no se da de un día para otro, y así lo contemplamos en la ley con recursos que uno podrá decir no son nunca suficientes, pero sí respecto de otras leyes son relevantes los 13.000 millones. Entonces, creo que es súper interesante poder conocer y aportar hoy día desde la universidad los datos que tenemos y acompañar la tramitación de la ley en algo donde tenemos mucho que hacer para humanizar la salud. Así que yo solamente agradecer el espacio y poder dar continuidad, y más bien dejarle la palabra al decano, quien hace el saludo desde el punto de vista institucional con mayor formalidad y propiedad que yo, y veo que también se logró conectar Pedro Pérez, que está fuera del país, pero tiene un tremendo compromiso con este tema, así que feliz de aportar lo que ha estado trabajando. Gracias, Muchas presidente. gracias, Carolina. Sigues siendo parte de esta comisión y seguimos trabajando juntos, no solamente en la Comisión Futuro, que también me toca el honor de presidir, también en la Comisión de Salud. Gracias, Carolina, por tu contribución y tu empeño y tu liderazgo de siempre. Dejamos al decano, Felipe Heuser, para que nos pueda dar un saludo. Adelante, Felipe. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a la Comisión de Salud del Senado, a los asistentes. La verdad que agradecemos mucho esta invitación justamente a hablar, ¿cierto?, de la implementación de esta importante ley, ¿no es cierto?, que esta comisión, en conjunto con el trabajo con el Ejecutivo, sacó adelante recientemente, de cuidados paliativos universales. Y obviamente estamos preocupados de ver cómo vamos con la implementación y estamos muy disponibles para ver cómo podemos, incluso si es necesario, ayudar y participar desde la universidad, desde la Facultad de Medicina, para que realmente se pueda implementar esta ley en un futuro cercano. Y paralelamente también contarles, ¿no es cierto?, el doctor Pedro Pérez, que hoy día nos acompaña, es el jefe de la unidad de cuidados paliativos de la Escuela de Medicina, y él, dentro de un proyecto Fondesit que tiene, justamente ha investigado justamente para evaluar las condiciones, ¿no es cierto?, que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, como país para implementar, ¿no es cierto?, para que se vaya implementando esta importante iniciativa que son los cuidados paliativos universales, que nos parecen particularmente importantes, como decía Carolina, cuando además tenemos el anuncio de avanzar, ¿no es cierto?, en una ley de eutanasia. Parece muy importante que podamos realmente tener esto bastante implementado y resuelto, ¿no es cierto?, antes de avanzar, ¿no es cierto?, en la posibilidad de que como país contemos con una ley de eutanasia. Así que quisiera, senador Chaguán, que si le diera unos minutos al doctor Pedro Pérez como para que presentara esta información. Gracias, decano. Dejo al doctor Pedro Pérez y luego el senador Juan Luis Castro. Adelante, adelante, Pedro Pérez Cruz. Un abrazo. Antes que todo, quería agradecer a la Comisión de Salud del Senado por esta oportunidad de poder presentar y compartir estos datos que son parte de este proyecto Fondesit y que creo que tienen la gracia de ser datos recientes que nos pueden entregar información para hacer el seguimiento y de la implementación de una política pública que fue promovida por esta comisión y por todos los senadores de manera unánime, con una visión que buscaba en el fondo promover el alivio del sufrimiento al final de la vida, que es algo que todos deseamos lograr. Entonces, básicamente, esto es una presentación muy breve que tiene como objetivo dos grandes puntos. Primero, que en conjunto
buscan describir la situación de los cuidados paliativos en Chile previo a la implementación de la Ley de Cuidados Paliativos Universales. ¿Y cuáles son los dos puntos en los cuales nos vamos a fijar? Primero, uno que es cobertura de cuidados paliativos, y segundo, que tiene que ver con cómo está la provisión de servicios de cuidados paliativos en Chile. Esos son los objetivos. Entonces aquí tenemos datos bien duros sobre la realidad. Entonces, primero, este es un gráfico que se ve bien complicado, pero se los voy a tratar de simplificar, que es bien bonito y simple. Sí, ¿es posible que podamos sacar el recuadro, por favor, para poder visualizar completamente la gráfica? Me dice cuando continúe, por favor. Un segundo, denme un segundito para poder... ahí sí, perfecto. Ya. Adelante, por favor. Entonces, acá, este es un gráfico que muestra en azul el número de personas que están accediendo a cuidados paliativos bajo la garantía GES en cáncer. Eso es lo que se ve en azul. A partir del 2004, que está marcado con una línea, empieza a aparecer un cuadradito amarillo, que son las personas que están recibiendo cuidados paliativos en el sector privado. En celeste es el azul, ¿ya? En negro se ve la tendencia de cómo ha ido aumentando progresivamente la cobertura de pacientes, el número de pacientes que están recibiendo cuidados paliativos en cáncer. Y en naranjo, la línea fina en naranjo, se ve el número de pacientes estimados que se beneficiarían de cuidados paliativos por cáncer. Entonces, como se puede ver, desde el año 2004 que comenzó la Ley de Cuidados Paliativos Universales, se ha ido cerrando la brecha, el 2004 cuando comenzó la Ley de Cuidados, el GES de Cuidados Paliativos para pacientes con cáncer, se ha ido de manera progresiva cerrando la brecha en cobertura. Sin embargo, el año 2019 todavía tenemos brecha que cerrar que equivale como alrededor del 7%, ¿ya? Es decir, nos demoramos casi 15 años en llegar a tener una buena cobertura de cuidados paliativos para pacientes con cáncer. Y a esto se le suma en rojo los nuevos pacientes con enfermedades distintas del cáncer que están estimados el Ministerio de Salud que van a entrar a hacer esta ley. Este es el número estimado por el Ministerio. Se ve que en realidad esta brecha que se ha ido cerrando empieza nuevamente a aumentar, lo estimado, producto del aumento de la demanda. Entonces, podemos decir que tenemos una cobertura, en términos de cobertura, tenemos una cobertura parcial de cuidados paliativos para las personas que lo necesitan. Nos demoramos alrededor de 15, 20 años en permitir el acceso a todos los beneficiarios que lo necesitan. Hoy la cobertura es del 93%, es decir, del total de personas con cáncer que lo requieren. De 47.000 estimados, hay 4.000 que no lo reciben. Y a esto debemos sumar 2.500 pacientes extra por año que se van a incorporar al beneficio. Es decir, en 5 años se van a sumar 12.500, suman en total más los beneficiarios de cáncer, alrededor de 60.000 pacientes al año que debieran tener este acceso de cuidados paliativos universales. Entonces, una brecha de cobertura que hay que cerrar. Entonces, preparados para la implementación de esta ley de cuidados paliativos, también vamos a ver cómo está la provisión de servicios, y esta información la tuvimos a través de un primer nacional de servicios de cuidados paliativos que hicimos en el contexto de este proyecto Fondesit, y se definió un servicio como una entidad que era responsable de la prescripción, provisión de analgésicos y que se hace responsable del paciente. Eso es un servicio de cuidados paliativos. Y información general y luego sobre la calidad de cómo están organizados esos servicios. En Chile hay 205 servicios de cuidados paliativos, de los cuales 2 son públicos y 1/3 es privado, y la gran mayoría están organizados en torno a instituciones de baja complejidad, es decir, atención primaria. La gran mayoría ofrece casi todos cuidados paliativos oncológicos, y la gran mayoría, el 95%, tiene atención domiciliaria. O sea, hay buena cobertura
con una gran cobertura de atención domiciliaria. Y esta cobertura es principalmente dada por servicios públicos. Esta es la distribución de los servicios de cuidados paliativos a nivel nacional. Como podemos ver, donde hay mayor cantidad son en las regiones grandes, que es Metropolitana, Valparaíso, Araucanía, Biobío y los lagos. Y donde hay menos, obviamente son las regiones donde hay menos población. ¿Ya? En naranjo son el número de servicios de paliativos privados y en celeste los públicos. Acá preguntamos cómo están conformados los cuidados paliativos y nos preguntamos si tenían un equipo multidisciplinario que incluya un médico, una enfermera y algún profesional del área psicosocial, trabajador social o psicólogo. Y vemos que en el sector público esto lo cumple el 70% de los servicios de cuidados paliativos y casi el 100% en las instituciones privadas. Aquí sí bien es importante discriminar que en el sector público la mayoría de los profesionales están contratados, mientras que en el sector privado la mayoría de los profesionales están a honorarios, tienen condiciones laborales peores. Cuando vemos, tratamos de averiguar si los profesionales que trabajan en los servicios de cuidados paliativos están capacitados y definimos que la capacitación era un nivel de diplomado o mayor. ¿Ya? Y vemos que el total de servicios de cuidados paliativos, en el 44%, solo en el 44% hay un médico o una enfermera capacitada. ¿Ya? O sea, en casi el 55% de los servicios de cuidados paliativos en Chile, el equipo que está a cargo no tiene capacitación a nivel de diplomado o mayor. ¿Ya? Y cuando vemos del número total de médicos y enfermeras que tienen ese nivel de capacitación, solo un tercio de los médicos que se dedican a cuidados paliativos tienen una capacitación a nivel de diplomado y solo un cuarto de los enfermeros tienen también capacitación a nivel del diplomado. Posteriormente quisimos evaluar como la calidad de todos los elementos que permiten evaluar la provisión de servicios. Y la calidad de cuidados paliativos se puede evaluar de distintas maneras. Se puede evaluar como con estructura, preguntando, por ejemplo, ¿están las condiciones para proveer cuidado paliativo? Por ejemplo, ¿existe morfina disponible? ¿Existen médicos y enfermeras? Esas son condiciones estructurales. Después uno puede evaluar procesos. Los procedimientos se ejecutan, por ejemplo, se llega de manera oportuna al paciente moribundo, esa podría ser un indicador de proceso. Y después hay un indicador de desenlace. ¿Se logran los objetivos deseados? Es decir, los pacientes fallecen sin sufrimiento. Como es muy difícil evaluar procesos y desenlaces, lo más simple es evaluar estructura. ¿Y por qué es importante evaluar estructura? Porque para que se cumplan los otros es necesario que estén los factores estructurales disponibles. Entonces nosotros quisimos evaluar la calidad respecto de la estructura de los servicios de cuidados paliativos. Y evaluamos un instrumento que fue un proceso bien como largo y bien riguroso en lo académico. Participaron expertos nacionales e internacionales y definimos un set de 21 características estructurales que son necesarios, y esto es un acuerdo a nivel de expertos nacionales, que son necesarias para que estén las condiciones para ofrecer un buen cuidado de fin de vida. Estos son los elementos necesarios que tienen que estar disponibles para que haya un buen cuidado de fin de vida en pacientes en los servicios de cuidados paliativos. Estos son los indicadores, se ve bien como con mucha información, pero acá solo quiero reforzar algunos porcentajes de cumplimiento para que tengan una idea de los ítems en los que hay cumplimiento y en los que no hay cumplimiento. En los que hay cumplimiento es disponibilidad de médicos y enfermeras, lo cumple el 95%, hay servicio de atención paliativa domiciliaria, hay morfina, que es un analgésico, hay insumos para administrar ese medicamento en la casa y existe una ficha clínica única y disponible para todos los miembros. Esos son los indicadores que tienen mayor nivel de cumplimiento. Vamos al otro lado para ver cuáles son los que tienen menor nivel de cumplimiento, que me parece relevante. Solo en el 8% de los servicios se registra la preferencia de valores y pacientes en relación al cuidado a fin de vida. O sea, aquí hay un tema enorme que cerrar.
la mayoría tienen que ver con existencia de protocolos. No existen protocolos para la valoración de síntomas de pacientes en fin de vida. No existen protocolos para el manejo de síntomas de pacientes en fin de vida. No hay programas educativos para cuidadores sobre el proceso de fin de vida y sobre cómo usar y administrar analgésicos y fármacos. No hay midazolam, es infrecuente la disponibilidad de midazolam, que es un fármaco que se usa para la sedación paliativa, que tiene que ver con el manejo de síntomas refractarios. Tampoco existe registro de pacientes en fin de vida en cada uno de los servicios. Entonces, hay mucha información que falta para que los servicios de cuidados paliativos tengan esta información de manera activa, para que puedan ofrecer servicios de calidad. Cuando le aplicamos esta encuesta de 21 indicadores a todos los servicios, el puntaje promedio es de 11 puntos, es decir, la mitad, cumplen la mitad de los indicadores de calidad. Cuando comparamos entre el sector público y el sector privado, el sector público tiene mejor calidad estructural que el sector privado. Y esto está dado principalmente por el acceso a fármacos, ¿ya? Que es el punto 4. En casi todos hay una mayor mejoría, o sea, hay un mayor número de indicadores cumplidos en el sector público. Cuando comparamos los servicios de alta complejidad, es decir, los servicios de paliativos que están en hospitales terciarios versus los que están en atención primaria, también vemos que los servicios terciarios tienen mejor tasa de cumplimiento de estos indicadores de calidad, ¿ya? En comparación con los de más baja complejidad. Ahí también hay una brecha que cerrar. Entonces, para hacer un resumen, existe una red de servicios de cuidados paliativos disponible a lo largo del territorio nacional que cubre de manera parcial la brecha estimada de pacientes que necesitan de cuidados paliativos, y esta brecha va a aumentar producto de la Ley de Cuidados Paliativos Universales. Y existe variación en el cumplimiento de indicadores de calidad, y los que son de peor cumplimiento, que es lo que me gustaría enfatizar, que tienen que ver con protocolos para el manejo de fin de vida, protocolos educativos, acceso a fármacos que son necesarios para el manejo de fin de vida, y el registro de preferencias y valores de pacientes, que eso es bastante infrecuente. Después, las instituciones de mayor complejidad cumplen con un mayor número de indicadores estructurales en comparación con APS. Entonces aquí hay un punto bien importante, que hay que fortalecer la atención primaria en salud en cuidados paliativos. Y acá, en el fondo, hay buena cobertura de médicos y enfermeras. Casi todos tienen un equipo, la mayoría tiene un equipo multidisciplinario, pero el nivel de capacitación de los que trabajan en los servicios de cuidados paliativos es solo alrededor del 4% de todos los servicios en el país. Por lo tanto, estas son las brechas a cerrar, si uno pudiera resumir, ¿cierto? La cobertura de pacientes no oncológicos, la distribución de las unidades y servicios en el territorio, la conformación y la capacitación de los equipos, el cumplimiento de indicadores de calidad y las diferencias en la provisión de servicios entre los sistemas públicos y privados. Y aquí, brevemente, algunas propuestas de estrategia a implementar para el desarrollo de cuidados paliativos. Creemos que es importante definir estándares de calidad en la provisión de servicios de cuidados paliativos. Cuanto al número de unidades por población, eso no hay un estándar. Crear algún instrumento que permita monitorear las condiciones estructurales. Por ejemplo, ¿cómo se define un equipo base? Eso no está definido por norma ministerial, eso está definido, hay una definición consensuada. Hacer disponibles protocolos, por ejemplo, de atención para situaciones clínicas que son frecuentes, como por ejemplo fin de vida. Segundo, creo que hay una brecha bien importante en la capacitación de los equipos de salud, y aquí tiene que haber formación a todos los niveles, formación de cuidados paliativos en el pregrado, que eso está puesto en la ley, que hay que en el fondo verificar que eso ocurra, capacitación a nivel de diplomado para gente que está trabajando actualmente en los cuidados paliativos, y financiamiento de su especialidad que permita la instalación de referentes regionales que permitan velar por la calidad de la provisión de cuidados paliativos a nivel más descentralizado. En ese sentido, es importante el reconocimiento de la subespecialidad de medicina paliativa por parte del MinSal y de otras disciplinas, y la capacitación en cuidados paliativos no oncológicos a todos los profesionales de la salud, que eso es una brecha bien relevante. Y finalmente, fortalecer el rol del monitoreado de cobertura de cuidados paliativos por parte de la Superintendencia de Salud en el sistema privado. Ahí hay una brecha bien importante, porque la calidad en el sistema privado de la provisión de cuidados paliativos es peor, dado por hay menor acceso a fármacos, los equipos son más inestables,
no hay claridad del acceso a pacientes, de cuánta es la facilidad que tienen los pacientes en el sistema privado a acceder a cuidados paliativos. Entonces, en suma, existe una brecha que cerrar en el acceso a cuidados paliativos universales. Eso nos vamos a demorar en cerrar esa brecha. Y existen brechas en la calidad estructural de los servicios que permitan un buen manejo de fin de vida, con formación y capacitación de los equipos, cumplimiento de indicadores estructurales de calidad y diferencia en la provisión de servicios públicos y privados. Muchas gracias. Muy gentil. Me gustaría, entiendo que está conectado al Ministerio de Salud, ¿no? No sé si está me dice que está la ministra o alguien del ministerio. Ah, está la ministra. Buenas tardes, ministra. ¿Cómo está? Quisiera, sí, antes de dar la palabra inmediatamente, me gustaría preguntarle a Pedro y dejarlo planteado, ¿qué pasa con el reconocimiento de la especialidad? Y también puede ser una materia en la que el ministerio también pueda pronunciarse. Pedro y luego ministra, por favor. Muchas gracias, presidente. La verdad es que todavía, a ver, a nivel de CONASEM, la subespecialidad de medicina paliativa fue ya reconocida. Eso fue a principios del año pasado, lo que fue un harto trabajo, y en Chile hay 65 médicos certificados como subespecialistas en medicina paliativa. Sin embargo, está pendiente la aprobación y la firma del decreto 8 por parte del Ministerio de Salud y el reconocimiento de la subespecialidad por parte de la superintendencia. Eso no ha ocurrido todavía. Como la superintendencia sobre particular. Después ratificamos cuando tengamos los curos necesarios. Es fundamental tener el reconocimiento de la especialidad, que el Ministerio pueda firmar el decreto 8 y como también la superintendencia pueda dar curso progresivo a esto. Ministra, la idea la vamos a escuchar, pero usted comprenderá, tenemos un proyecto que fue aprobado transversalmente sobre cuidados paliativos, y no puede implementarse porque no hay reglamento, no hay reconocimiento de la especialidad, y nos plantean ustedes la discusión sobre la eutanasia. Entonces, me gustaría darle la palabra, ministra, sobre el particular, porque lo importante es que primero nos enfoquemos en los cuidados paliativos y luego sobre las discusiones de quinta generación, que no son las urgencias sociales que requieren las personas que hoy día tienen enfermedades terminales y catastróficas. Ministra, adelante. Muchas gracias. Tenemos un problema. Bueno, muchas gracias, presidente, por entregarme la palabra. ¿Se escucha bien? Perfecto, ministra. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Solo decir que efectivamente la citación aparecía a las 3 de la tarde. Yo agradezco la presentación de la Católica porque ilustra de forma muy clara, ¿cierto?, la situación histórica de cuidados paliativos y cómo hemos ido incrementando. Parece que es un trabajo. Y yo le quiero pedir las disculpas porque no sabía que estaba conectada desde las 3 de la tarde, así que le pido las disculpas del caso, pues si no habríamos procedido primero a darle la palabra a usted, así que las disculpas del caso. Adelante. Muchas gracias. Yo quiero hacer la presentación de en qué vamos con respecto a cuidados paliativos no oncológicos, y así que voy a compartir con ustedes pantalla ahora, y espero que se vea lo mejor posible. Solo decir que quiero dar cuenta de lo que hemos avanzado como país con respecto a la ley número 21.375. Solo decir que este reporte ahora, a los primeros días de junio, pero gran parte, como ustedes mejor lo saben que yo, esta ley fue una ley que, como bien dice, con una amplitud de los senadores y de los parlamentarios, o sea que en general es una ley que queríamos entre todos, ¿cierto?, la de cuidados paliativos y muerte digna, y que está dentro de lo que uno espera en los términos de ofrecerle a las personas y a las familias un derecho, ¿cierto?, a una muerte digna, pero desde una perspectiva, ¿cierto?, yo diría
de derechos humanos finalmente. Y eso la OMS lo consagra, en fin, o sea que esto es algo apreciado por todos y que fue a partir de octubre del 2011 es que da vida a esta ley, ¿cierto? Y decirle que nosotros coincidimos con los números, nosotros basamos el Ministerio de Salud de la época, pero es nuestro Estado, basó sus estimaciones a partir de estos estudios, también los de la Católica. Por tanto, coincidimos que la prevalencia de los cuidados paliativos está en el orden de los 12.500 personas, por tanto, coincidimos en la magnitud del problema. La Organización Mundial de la Salud efectivamente señala, ¿cierto?, que este es un problema que, dado el envejecimiento y la aparición en el envejecimiento también de problemas de salud crónicos que pueden generar este requerimiento de cuidados paliativos, es que ha ido aumentando y que la gran mayoría de esos problemas habitan en países de ingresos bajos, no es el caso nuestro, que es de ingresos medios y altos. Y también hay 136 unidades de cuidados paliativos en nuestros hospitales, ¿cierto? Y estas unidades de cuidados paliativos están asociadas a un esfuerzo de varias décadas, como lo mostraba hace un rato el doctor, que abarcan sobre todo los temas de pacientes oncológicos. O sea que hay una historia de instalación de cuidados paliativos vinculado a lo oncológico. Y a partir del 2021 aparece la ley de cuidados paliativos no oncológicos. Hay 3 instrumentos que son los 3 instrumentos que permiten instalar esta ley de forma regulada, clara, ¿cierto? Y una son las orientaciones técnicas, y esas orientaciones técnicas están en este momento en consulta ciudadana, que es hasta el 10 de junio. ¿Ya? Así que estamos prontos a que esas orientaciones técnicas pasen a ser sancionadas después de la consulta ciudadana. Tenemos los lineamientos para el modelo de atención, vale decir que aquí lo que dice cómo van a funcionar estas unidades, ¿cierto?, con respecto a las características más técnicas de las intervenciones, tanto para el mundo privado como para el mundo público. Y ese documento también tiene fecha de término ahora en junio. Y el reglamento sobre cuidados paliativos, nosotros lo despachamos el 20 de abril y aún está en trámite. Nosotros del Ministerio de Salud ya, como les digo, 20 de abril, nosotros llegamos acá el 14, diríamos que el 11, pero realmente el 14 nos instalamos en el Ministerio y ya el 20 de abril está este reglamento, por lo menos desde nuestra parte, ya sancionado. En el caso del reglamento, que es el instrumento que va a permitir ejercer esta ley con propiedad, se señalan aquellos elementos de la ley que ustedes seguramente conocen y que tienen que ver con el derecho a la compañía, ¿cierto? Las características, cómo debe ser informada las personas que padecen una enfermedad terminal. Y, por cierto, establece y regula los temas de declaración de voluntad anticipada, que sabemos que en algunos de estos casos es necesario, dado que pueden llegar a un estado en que no puedan declarar su voluntad en el momento, y por tanto está regulada la declaración anticipada. También se abre a decir el reglamento que la atención puede ser hospitalaria, pero también potencia la atención en domicilio, parte de la experiencia que en cuidados paliativos oncológicos hemos tenido en Chile y bueno, y en otros países. También mirando los temas de brecha que señalaban anteriormente en el diagnóstico censal de unidades de cuidados paliativos, señalan brechas en términos de los registros. Bueno, el reglamento señala que tenía que tener un contenido mínimo los registros clínicos, por cierto, y pone un foco en la norma relativa a los temas de dolor, ¿sí? Porque es quizá del punto de vista de los medicamentos y del protocolo uno de los elementos más
yo diría, eje de los temas de cuidado paliativo. Y, por cierto, cómo va a ser este acceso a los cuidados paliativos de las personas que tengan o una enfermedad grave o una enfermedad terminal. Estos componentes abarcan además elementos que tienen que ver cómo nos vamos a relacionar con la familia, ¿cierto? La información que se les va a dar a la familia, el apoyo psicológico a la familia, o sea que nosotros anclamos los cuidados paliativos no solo en la persona, como usted, me imagino, el espíritu y que el reglamento lo expresa, sino que también la relación que vamos a tener con los familiares. Y en términos de atención domiciliaria, también fija un grupo de prestaciones que son las que deberían en la modalidad domiciliaria hacerse. Un mínimo de aquella, un mínimo de cuáles son los registros clínicos y además qué tipo de profesionales, ¿cierto?, tienen que realizar este tipo de atención. El reglamento además tiene algunos aspectos los cuales se fortalece, que tienen que ver con la capacitación. También lo señalaban en el informe anterior, hay una brecha de capacitación, hablaban de cifras de 1/3 de los médicos capacitados y 1/4 de las enfermeras capacitadas. Por tanto, hay una cápite en el reglamento acerca de los temas de capacitación, qué tipo de capacitación, no solo por parte del Ministerio, de los servicios de salud, sino que también incluye algunos elementos de las becas de especialización y habla sobre también los temas de deberes y derechos de los pacientes y la posibilidad de reclamar el incumplimiento de la ley y declara la vigencia, por cierto, con respecto a la aparición del diario oficial. ¿Qué cosas se han avanzado? En el nivel secundario, ustedes vieron que el nivel secundario está más apertrechado de posibilidad de responder, dado que tiene un camino con los cuidados paliativos oncológicos, y por tanto hay profesionales que en muchos de los lugares, y allí aparecen personas que tienen competencias para también tratar cuidados paliativos no oncológicos, así que tienen capital humano experto, en fin. Y allí la idea es que se pidió presupuesto para el año 2022, son 69 cargos, tanto de médico y enfermera para los hospitales de alta complejidad, para incorporarlos en las unidades de cuidados paliativos oncológicos, o sea, lo que esta ley, ¿cierto?, nos instala el desafío de convertir en cuidados paliativos universales, pero sobre la base de la experiencia de los cuidados paliativos oncológicos. Y entonces allí, en ese nicho, que es un nicho que ya tiene experiencia, allí se instalan estos primeros recursos, que son recursos para atención secundaria y hospitales de alta complejidad. Esos recursos están, además estaban asociados a algunos recursos que la propia ley del cáncer instaba a instalar en las unidades de cuidados paliativos, ¿cierto?, pero oncológico. O sea que aquí yo estoy escribiendo solamente los cargos que estaban asociados a la ley de cuidados paliativos, pero también debo decirlo que abarca estas otras áreas. Y que en el 2023 la idea era incorporar, más allá del equipo habitual médico-enfermera, kinesiólogos, terapeutas y químicos farmacéuticos. Y en la atención primaria, la idea, estamos mirando, ¿cierto? Estos son redes integradas y dependiendo de la complejidad del paciente, del desafío, estarán más asociados al hospital en una etapa más aguda y posteriormente en una etapa más estabilizada estarán más vinculados a la atención primaria o con una complejidad menor. Y entonces la atención primaria, el plan es que dado ya los elementos de lineamiento, reglamento y todo, en junio es la socialización de este modelo de atención, ¿cierto? La forma de financiar los medicamentos va a ser a partir de los programas y por tanto allí se está elaborando los PRAPs para poder ser evaluados, en fin, y la capacitación con cierre de competencias para los profesionales que están asociados a la atención primaria. O sea que
tendríamos en junio, 1, conocer el modelo, 2, el mecanismo de financiamiento y 3, las capacitaciones. En julio, los convenios, porque este PRAPS, ustedes saben que la forma que tiene el convenio entre el Servicio de Salud y los municipios para poder otorgar, ¿cierto?, el financiamiento para, sobre todo, los fármacos. Y en agosto ya empezaría una marcha blanca que implementaría estas unidades en APS con las transferencias a las municipalidades. La idea es que a septiembre ya tengamos un 20% de la cobertura nacional en atención primaria. En atención secundaria, dado que están las unidades de cuidado paliativo oncológico, llegando los cargos, estos 69 cargos, médicos y enfermeras, uno podría ya partir, porque allí sí tenemos personal más capacitado, experto. O sea, la brecha de conocimiento se puede resolver más rápidamente en los hospitales. Así que, llegando los cargos, que en esta cosa presupuestaria, aún el decreto presupuestario no ha salido, nosotros pensamos, conversamos con la gente de presupuesto y se enlenteció un poco porque había un problema allí de la estimación del financiamiento de estos cargos y de tanto de los oncológicos como de los no oncológicos, así que se tuvo que mejorar la apuesta financiera y por eso que se demoró un poco más, porque pedimos más recursos para suplir esa brecha. Así que, y en atención primaria, como yo les decía, están los temas de capacitación, que son el tema de competencia, ¿cierto? Y finalmente el registro estadístico mensual, que tiene que hacer unas modificaciones para que estos contenidos mínimos que decimos del seguimiento de los pacientes de cuidado paliativo no oncológico tenga un soporte incorporando estos contenidos mínimos. Así que lo que nosotros creemos es que estamos a 2 meses y medio de habernos hecho cargo. Nosotros creemos que en junio, que este mes que estamos hoy conversando con ustedes, se echan a andar varios de estas, tanto las capacitaciones como la implementación de la difusión del modelo y la llegada de los cargos en la atención secundaria, que nos va a permitir, ¿cierto?, avanzar sobre todo en la atención secundaria y, por cierto, en la atención primaria a partir de septiembre con esta estimación de 20% de la cobertura nacional. Eso es lo que podría decir respecto a el seguimiento de esta ley. Solo decir que a mí no me gustaría mezclar los dos temas, me gustaría que habláramos de este seguimiento y quizás en otra ocasión podamos poner foco a otras ideas legislativas. Pero me parece que este tema tiene esta dimensión que octubre estamos a meses de... A mí me habría gustado que tuviésemos más cosas, eso yo se los digo, pero nos encontramos con varias de estas cosas en marzo no debidamente resueltas. Y en relación al tema de las especialidades, yo ya me reuní con la sociedad y ellos están recopilando de los temas. Ellos me contaron que esperaron mucho por esa reunión. Me reuní en abril, 15 días de haber llegado, y ellos tenían toda la documentación, la habían presentado en varias ocasiones, así que yo diría que las sociedades científicas están conformes, contentas de que van a terminar de recopilar y apenas ellos entreguen la información, el decreto será firmado, porque estamos absolutamente de acuerdo en términos de que la especialidad de cuidado paliativo es una especialidad relevante. Gracias, ministra. Si no me equivoco, usted dijo 12.500 personas que están esperando cuidados paliativos. ¿Esa es la cifra? Para hacerla consistente con lo que estaba hablando la Católica. ¿O Pedro Pérez Cruz? Demanda proyectada.
Eso es en la demanda proyectada. lo que proyectaron en la ley. Eso. Ok, muchas gracias. Senador Castro, adelante. Gracias, presidente. Saludar a la ministra, senadora Goich, a los expertos y al decano de la Universidad Católica. Primero, el estudio es muy contundente y felicito por tener esta primera fotografía. Esta ley fue promulgada hace 8 meses atrás, define 4 requisitos copulativos para caracterizar un enfermo terminal, es decir, que tenga una enfermedad progresiva, irreversible, incurable y con una expectativa de vida menor de 1 año. Esas son las 4 cosas que se estableció en la ley que hicimos y que se publicó. Entonces, la primera pregunta que a mí me surge para todos los invitados, ¿cuántos enfermos terminales hay en Chile hoy? ¿Cuál es la estimación? Entendiendo que terminal no es solo cáncer. Vimos el gráfico de la Católica sobre cáncer, que me parece muy bien. Pero bajo esta definición, pregunto yo, ¿de qué universo de enfermos con estas características, 4 condiciones, oncológicas o no, reúnen este requisito? 1. 2, me gustaría preguntar, sí, para completar bien toda la intervención, ¿cómo en el propósito, que es dar cuidado paliativo en el sentido de un conjunto de atenciones, donde nos queda claro que la estructura que es dolor o manejo del dolor es la esencial? Cuando entró en el auge el 2005, me tocó ver los policlínicos del dolor, esencialmente, en los hospitales. Hoy día esto se ha ido diversificando, pero tenemos un problema con otras coberturas. Por ejemplo, yo quiero plantear lo siguiente. A mí me llegan casos, porque como soy médico y estoy en el rubro, y me toca ver enfermos terminales y atender a familiares de ellos, quiero saber qué está pasando con la alimentación por la vía de las papillas o las sondas enterales o gástricas que a veces hay que colocar, porque hay gente que anda haciendo colectas para comprar una sonda en las comunas, en las provincias. ¿Qué pasa con el oxígeno? Perdone que no me quiero poner pedestre, pero a mí me llegan casos que dicen se acabó el oxígeno domiciliario en el CEFAM o en el hospital. ¿Qué hacemos, doctor? Porque no tenemos para comprar oxígeno y este caballero está con oxígeno domiciliario y si no, se precipita la muerte. ¿Qué hacemos con la analgesia que va más allá de la morfina, con distintos medicamentos? La morfina es el clásico, pero hay mucha analgesia hoy día parenteral u oral que tiene otro costo económico, pero que se requiere tener en el arsenal terapéutico. Pregunto, ¿qué se hace? ¿Cómo se están utilizando hoy día los antidepresivos? Uno de los problemas del terminal es el dolor y el otro es la depresión. ¿Cómo se está manejando, qué se está haciendo en el manejo ya sea de psicoterapia para la depresión y la farmacología para los estados depresivos de miles de personas que están en esta condición? Y por último, ¿qué se hace con el postrado? Aquel enfermo terminal que ya no puede levantarse, que depende de terceros cuidadores para poder tener sus necesidades biológicas básicas. Y ahí yo percibo que el cuidado del mundo hospitalario se aleja muchísimo, ahí sí que se toma mucha distancia, se le delega a la atención primaria de salud, la atención primaria tiene poco personal dedicado al cuidado postrado, si bien hay un programa, pero ignoro, y por eso quiero preguntar qué piensa la autoridad, qué piensa la gente de la Católica, de estos aspectos: alimentación, oxígeno, dolor, depresión y postración, que son características clásicas, diría yo, de lo que vive un enfermo terminal en alguna etapa de su vida. Y, en segundo lugar, presidente, me preocupan los protocolos, porque aquí hay una responsabilidad del gobierno anterior, tengo que ser sincero. Políticamente esta ley debió entrar en vigencia el 14 de marzo del 2022, en plena vigencia, con los reglamentos incorporados, porque así lo dice el texto de la ley. Ok, eso pasó en el gobierno anterior y hay una responsabilidad. Y ahora estamos ya en 90 días de gobierno aproximadamente, la ministra ha puesto un cronograma, me parece bien, pero tenemos un retraso sistémico, ¿verdad? Tenemos una situación sistémica. Yo, presidente, soy de los que no echa a competir esta ley con el proyecto de ley de eutanasia. Yo apoyé el proyecto de ley de eutanasia que va a venir a la Comisión de Salud, que se anunció urgencia, pero creo que el proyecto de cuidados paliativos necesita estar a tono, necesita de verdad estar operativo, necesita que la gente perciba que esto de verdad es cierto. Y por lo tanto, me queda la inquietud de saber de qué manera esto se aterriza en los tiempos más breves posibles para que la gente, no solo de cáncer, porque antiguamente solo el dolor era de los cánceres,
y resulta que estamos próximos a aprobar otra ley acá, que es la del dolor crónico y fibromialgia. Otra ley. O sea, estamos lanzando nuevas leyes al mundo del dolor y obviamente el cuidado apelativo es el que acoge, recibe, tiene que enfrentar el mundo del dolor crónico y el cuidado apelativo. Esas son mis inquietudes y comentarios, presidente, sobre el tema. Gracias. Yo entiendo que la ministra tiene que partir, así que, pero quiero dejarle planteados estos temas. A lo mejor Jaime, que el asesor, puede continuar, o alguien del ministerio. La excusamos, ministra, si usted lo estima bien, porque me dice que está con alguna dificultad horaria, pero si le parece que estas preguntas que ha formulado el senador Castro podamos también mandarlas por oficio, porque usted también nos pueda responder por escrito y eventualmente el próximo... Ahora, alguna de esas podría responderla, solo decirle que... Igual vamos a mandar el oficio, si les parece. No existe, vale. Adelante, ministro. Ya no existe hoy, o sea, más allá de que tengamos una definición con respecto a la ley y que en la literatura también aparece, en Chile no tenemos un registro de aquello, ¿no? O sea, son estimaciones, como bien decía el señor Pedro Pérez, pero no tenemos un registro exhaustivo como para poder predecir exactamente cuántas personas hoy están en esa situación. Además, está decir que entender un paciente terminal tampoco, ¿cierto? Tiene un contexto también tecnológico, histórico y de conocimiento. O sea, lo que era un paciente terminal hace 20 años, no lo será el próximo año o no lo será dentro de 10 en términos de los diagnósticos o de aquellos problemas de salud que contribuyen a ese desenlace. O sea que estamos hablando de una materia, ¿cierto?, en que nosotros no tenemos ese registro y que su definición puede ir cambiando en la búsqueda, ¿cierto?, de los datos. Así que en ese marco quiero señalar de que en Chile existen varios programas que hablan de aquellas personas que sufren postración y que están, ¿cierto?, en programas que tienen que ver con pacientes, sobre todo en atención primaria, que tienen atención domiciliaria para personas con altos niveles de dependencia. Y eso existe. También sabemos, ¿cierto?, que existen otras prestaciones vinculadas incluso con Ricardo Soto, que tienen que ver con pacientes que usan, ¿cierto?, alimentación enteral continua. O sea, aquellas personas con trastorno de deglución, con enfermedades crónicas, que están con limitación a su alimentación, y eso está también en una ley universal como es la RICARTE. Entonces, lo que quiero decir es que en varios de nuestros programas existen acciones de salud con determinados recursos para ir a resolver este problema. Lo que a mí me parece que aporta la ley y lo que yo creo que falta en Chile es que más que una suma de prestaciones es tener una mirada integral de estos problemas, porque yo me imagino que para los familiares no solo es la pena con la cual tienen que vivir esto, sino que tienen que ir a golpear a muchas puertas para ir a buscar programas o ciertas asistencias que le resuelven parcialmente el programa y van sumando parcialidades. Lo que aporta esta ley y lo que pretende aportar es generar un espacio integral de atención y de continuidad de la atención que mira la red completa y que va mirando desde la complejidad y aborda, ¿cierto?, más sistémicamente. Y pone algunas cosas que no teníamos. O sea, los medicamentos para el dolor, ¿cierto?, que no los teníamos en disponibilidad en la atención primaria, para estos problemas. O sea que pone unos ciertos recursos que no teníamos, sobre todo en recursos humanos y capacitación, y se conecta con otras acciones y programas que teníamos instalados. Eso quería señalarle al estimado senador Castro con respecto a su pregunta. Gracias, y ministra. Agradezco al presidente. Gracias, ministra. La excusamos. Sabemos que va a seguir su asesor, va a estar un asesor y un asesor jurídico en línea, así que la excusamos, por favor. Así que
vayan más tranquilos, le vamos a mandar el oficio, pero pedirle efectivamente que podamos insistir en esta materia. Vamos a dar la palabra a Pedro Pérez Cruz y luego, para terminar, tenemos otro punto en la tabla, así que les pido a la gente del Ministerio que no se nos vaya, tanto la asesora del Ministerio como los asesores, el Jaime, porque tenemos otro caso puntual que yo espero también, relacionado también con una situación como esta, que se pueda hacer cargo. Pedro Pérez Cruz, y luego le pasamos al segundo punto de la tabla. Adelante. Muchas gracias. A ver, las preguntas del senador Castro y colega son muy atingentes y yo comparto muchas de las cosas que manifestaba la ministra, pero tengo algunas cosas que nosotros con estimaciones a partir de fallecidos, según causa, podemos estimar que hay alrededor de entre 50.000 y 60.000 pacientes al año que mueren producto de enfermedades crónicas no transmisibles que podrían calificar como enfermedades terminales. El dato específico no lo tenemos porque no podemos saber cuántos hay hoy día, pero podemos estimar a partir de la mortalidad que ese es el número de pacientes con enfermedades terminales. Ahora bien, sí me gustaría precisar que la visión moderna del cuidado paliativo incluye no solo los pacientes con enfermedades terminales, sino que el alivio del sufrimiento asociado a la enfermedad en otras fases, no solo en fases como terminales. Entonces, en ese sentido, me parece que esta ley es un avance, pero que no se hace cargo de toda la magnitud del problema. Una de las cosas que me gustaría agregar respecto a lo que decía la ministra es que efectivamente, por ejemplo, el GES de paliativos para pacientes con cáncer se enfoca principalmente en analgésicos. No tiene cobertura de antidepresivos, ansiolíticos o medicamentos para el ánimo. Entonces el paciente tiene que usar otro GES, que es el GES de depresión, para poder acceder a esos beneficios. Entonces, en realidad parece como los pacientes experimentan como comprahuevo, porque tienen que ir pidiendo beneficios a distintas instituciones para aliviar el sufrimiento. Entonces, una de las cosas que a mí me parece crítica es que la provisión de cuidados paliativos, tanto oncológico como no oncológico, pueda hacerse cargo de toda la complejidad del cuidado de los pacientes. Y eso incluye manejo sintomático con fármacos, también incluye manejo psicosocial con la incorporación de trabajadores sociales y psicólogos como parte del equipo, y la ampliación de los fármacos, no solo analgésicos, sino que a otro tipo de síntomas. Y respecto de los analgésicos, o sea, aquí hay un tema que a mí, yo no lo abordé ahora, pero que tenemos información y podemos conversar sobre eso en otra oportunidad, que tiene que ver con el costo de los opioides, ¿ya? En Chile, el costo de los analgésicos opioides es superior al promedio de América Latina. Y la disponibilidad de fármacos no es tan óptima. Entonces, ahí también habría que buscar estrategias, y hay estrategias con la OPS y con un montón de otras instancias, que permita, por ejemplo, bajar los precios de los analgésicos, lo que permitiría tener recursos disponibles para hacer cobertura de otros síntomas. Eso quería... Gracias, Pedro, y te quiero señalar que nosotros no vamos por terminado ni evacuado este tema, le vamos a dar seguimiento, eventualmente vamos a hacer una segunda sesión para apurar los trancos, para apurar al Ministerio. Agradecemos al decano, a Felipe Heuser, agradecimos a Carolina Goich y también a Pedro Pérez Cruz, y decirle que nosotros no vamos a descansar hasta que el reglamento esté plenamente vigente y que no los enfermos terminales y catastróficos de nuestro país no sigan jugando al comprahuevo para obtener justamente los beneficios ni las coberturas necesarias. Así que, Carolina Goich, también muchas gracias por esta reunión, por estar presente y también por darle seguimiento desde la Católica a este proyecto tan importante. Yo les pido a los asesores del Ministerio que no se vayan, por favor, para el segundo punto de la tabla. Incluso Carolina Goich, si se quiere quedar, sería de mucha utilidad porque este es un tema también muy sensible que usted también ha seguido con profundidad. Yo les quiero presentar
el segundo punto de la tabla. Gracias. Se han enviado todos los Muchas oficios, gracias. acordados los oficios pertinentes, incluso lo propuesto por el senador Castro, si les parece, a la comisión. Quiero dejar con ustedes, y ahí le damos la palabra al ministerio, a Jaime, pero me gustaría que escuchara también esto porque va directamente relacionado con lo anterior. Quiero presentarle a Patricio Osa. ¿Quién es Patricio Osa? Patricio Osa es el padre de Connie Osa. Decirle que a Patricio Osa lo conocí con su hija de hoy día un par de años, si no menos, y comenzamos a dar una batalla justamente por la fibrosis quística. Me tocó ser abogado ad honorem de la agrupación de padres de niños con fibrosis quística del Calvo Maquena y de otros hospitales públicos de manera gratuita, levantando recursos de protección. El caso de Patricio Osa llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentamos un requerimiento por la inacción del Estado. Pato se encadenó en la UNICEF en su momento, marchamos desde Santiago hasta el Congreso Nacional pidiendo cobertura para los enfermos con fibrosis quística. Finalmente, así es, como presidente del Colegio Médico, Juan Luis Castro estuvo particularmente involucrado y logramos después que la fibrosis quística entrara al auge, pero con todas las dificultades de los protocolos, con todas las dificultades anexas. Hoy día, bueno, logramos finalmente sacar a Patricio Osa fuera del país. A él, con toda su familia, a Italia, fue atendido por una fundación. Su hija, que no tenía una expectativa de vida de más de 10, 12 años, hoy día ya es mayor de edad. Felicitaciones a la Connie y a Pato. Y siguen dando una lucha justamente por las inconsistencias que tiene hoy día nuestro sistema de salud. Está la doctora Largo, Isabel Largo, a quien agradezco también su consistencia y persistencia en esta lucha, y que además realizó el primer protocolo respecto a la fibrosis quística, y ella como especialista formó a muchos más especialistas para la atención de fibrosis quística. Dada la presentación, Patricio, no sé si la doctora Isabel Largo o tú, ¿quién, porque está conectada la doctora Largo? Sí. Patricio, adelante, y tú diriges si eres tú o Isabel Largo, la doctora Isabel Largo, la que habla primero. Adelante. Presidente, ¿le puedo molestar un segundo por su intermedio? Disculpe, muy breve. Por supuesto, Jaime. Perdón, presidente, es que le quería comentar que para esta parte de la reunión nos acompaña el doctor Manuel Nájera, quien es el jefe de la IPLAS del Ministerio de Salud, y también va a estar presente la señorita Yasmina Veira, que es la jefa de la división jurídica, para también acompañar, digamos, esta presentación, señor presidente. Muchas gracias, les agradezco al Ministerio. Patricio, adelante. Muteados, Patricio. Tienes que sacar ¿Aló? Patricio. ¿Aló? Isabel, ¿está ahí Isabel? Sí, estoy yo. Adelante, Si Patricio está muteado. Perdón, Isabel. Patricio está muteado, sí. Tiene que sacar de su computador. Ahí está, ahora está Patricio y lo dejamos a él para que presente la doctora Largo. Adelante. Pero prefiero si la doctora, porque la doctora yo sé que doctora tiene Largo, adelante. Así que, doctora por favor. Largo, adelante. Tengo un problema problemas de asistencia a pacientes, estamos en una emergencia. Sí, muchas gracias, doctora. Adelante, pasa. Adelante. Salud. Bueno, la verdad es que me gustaría hablar especialmente con respecto a la atención inmediata y postergada, digamos, de algunos pacientes, pero más que nada lo que significa la emergencia fibrosis quística, porque si bien es cierto, tenemos en este momento la posibilidad de un GES que cubre parcialmente a estos pacientes, sin en cuanto a las emergencias de estos pacientes. Me refiero específicamente a, por ejemplo, un enfermo que está en una emergencia vital, como por ejemplo un sangramiento pulmonar, o sea, una hemoptisis, que no es rara en estos pacientes, que le puede significar la muerte, significa que no tenemos un lugar preciso donde ir. Yo quisiera sugerir al ministerio, al representante del ministerio, que así como el Hospital del Tórax en este momento es el centro, digamos, de fibrosis quística a partir de los 18 años, si hubiese posibilidades de que, como no tiene servicio de urgencia, los pacientes pudiesen llegar referidos ya fuera de los CEFAM o de los centros
de atención primaria llegaran al servicio de urgencia del Hospital Salvador y que hubiese un protocolo, que estos pacientes pudiesen pasar del servicio de urgencia del Hospital Salvador al Hospital del Tórax. Esta vía expedita le puede significar la vida a muchos pacientes. O sea, aquellos pacientes que tienen una emergencia vital como de saturaciones muy bajas o sangramientos pudiesen llegar, o también una obstrucción intestinal, un DIOS que se llama, una obstrucción intestinal del intestino distal, pudiesen llegar directamente a ser atendidos y no pasar de un servicio de urgencia a otro y a otro, que le puede significar morir. Esa es una de las cosas importantes que quisiera plantear. Lo otro que me parece de primera prioridad también, que estos pacientes, debido a su enfermedad, que significa que tienen infecciones gravísimas pulmonares, que les deterioran los pulmones, que se los dañan y que les significa a la larga morir, estos pacientes no pueden estar hospitalizados con otros pacientes, cualquiera patología sea. Me refiero, un paciente con fibrosis quística que adquiere una influenza o adquiere un simple rinovirus, ¿para qué decir otros virus? Puede morir por infectarse con estos virus en una sala común de un hospital como el Tórax, por ejemplo, o cualquier hospital de Chile. Entonces, no puede ser que haya un paciente, por ejemplo, en el hospital, sé que tiene fibrosis quística, que está gravemente enfermo y no haya una atención de evacuación de ese paciente al hospital del Tórax. O el caso de Connie, por ejemplo, que ha estado en sala común repetidas ocasiones, siendo que cuando planteé al hospital del Tórax trasladar todos los pacientes mayores a ese hospital, que fuera un centro hace muchos años atrás, se creó supuestamente un centro de derivación nacional de pacientes mayores de 18 años. Eso no ha ocurrido, desgraciadamente no ha ocurrido. En este momento hay alrededor de 100, pero en realidad no son atendidos los 100 ahí, más bien son atendidos en su hospital y algunos de ellos, por supuesto la mayoría, llegan al hospital del Tórax. Entonces lo más importante que estoy planteando es: 1, atención de urgencia protocolizada. 2, que cada paciente con fibrosis quística tenga sala especial solo para, porque si no puede coger un virus simple y causarle la muerte cuando no es para eso. Y por último, quisiera plantear que hay pacientes de la mutación 1 y 2 que pueden tener una sobrevida mucho mejor y una calidad de vida mucho mejor si estos pacientes se les adquiere un medicamento que se llama Trikafta, que ha demostrado tener una eficacia increíblemente buena para ellos, tanto en sobrevida como en calidad de vida. Este medicamento se aplica a los pacientes desde los 6 años hacia arriba. Es un medicamento muy caro, cuesta $300,000 anuales, pero en Chile yo sé que hay problemas económicos, pero yo creo que plantea la posibilidad de adquirirlo para estos pacientes que son un grupo de pacientes en Chile, porque tenemos una étnica muy importante. No tenemos muchos caucásicos puros que tengan, muchos de ellos sí tienen otras mutaciones del 1 y del 2 que podrían tener acceso a este medicamento y que les cambiaría brutalmente el pronóstico de vida. Esas 3 cosas quería plantear principalmente. Quisiera escuchar un segundo porque tengo que ir a atender. Muchas gracias, doctora. Usted ha sido una de las que ha liderado y tenemos más de 20 años de trabajo conjunto por la fibrosis quística, así que muchas gracias por su trabajo, por su consistencia y su persistencia. Así que gracias, doctora Largo. Ahora vamos a dejar a Patricio Osa. Muchas gracias. Doctor Patricio Osa, que ya amerita el carácter incluso de doctor, el doctor Osa. Adelante, Pato. Muteado de nuevo, Pato. Estás muteado, Pato. Tienes que sacar activar el audio, tal como hiciste recién. Ahí está, Pato. Ahora sí. Ya.
Agradecer la presencia del doctor Castro. Doctor Castro, aquí estoy. La Connie está viva. Disculpen la emoción, pero ya, ahora vamos. Gracias por la presencia de todos ustedes. Y vamos a hablar de fibrosis quística. La fibrosis quística es una de las 85 enfermedades cubiertas por el AUGGES, la cual fue incorporada en el año 2007. El ser parte del plan de salud significa que todos los pacientes tienen beneficios, garantías de acceso, financiamiento para prestaciones en los distintos grados de la enfermedad. Las prestaciones garantizadas incluyen hospitalizaciones, medicamentos, exámenes de laboratorio, consultas a médicos especialistas, atenciones kinesiológicas, procedimientos médicos, vitaminas y suplementos alimenticios, entre otros. Quiero evidenciar que el protocolo de atención no se está cumpliendo. En la página oficial del Ministerio de Salud podemos encontrar las orientaciones técnicas para la atención integral de la fibrosis quística. En la página número 38 se menciona que las hospitalizaciones deben ser siempre en aislamiento, con las respectivas medidas de protección y control para las infecciones intrahospitalarias, las cuales no se están cumpliendo. Lo cual es muy grave para los pacientes. Para tener una infección viral, para quienes una infección viral puede ser mortal, como lo ha mencionado la doctora Largo. Me parece absurdo que el Hospital Instituto Nacional del Tórax, donde se encuentra hospitalizada hoy mi hija, Connie Osa, y donde se atienden más de 100 pacientes de todo el país, no tenga aislamientos para hospitalizaciones, lo que es una falta gravísima, lo que significa que todos los pacientes quedan en salas comunes con 5 o 7 personas más. También me parece horroroso que el Hospital del Tórax cada cierto tiempo se quede sin stock de medicamentos imprescindibles que supuestamente el AUGE garantiza, como el Viscosain, que es un mucolítico nebulizado que sirve para diluir las flemas densas y pegajosas que obstruyen los pulmones. Estuvieron meses sin recibir vitaminas, que son esenciales para mantener el sistema inmunológico lo más fuerte posible. Lo mismo sucedió con el creón, que son enzimas pancreáticas las cuales se encargan de digerir la alimentación. Sin estas enzimas, los pacientes con fibrosis quística están expuestos a desnutriciones severas. Los medicamentos anteriormente mencionados son de suma importancia para los pacientes. Sin estos, corren el riesgo de descompensaciones, lo cual significa permitir que la enfermedad avance y lo lleve a la muerte. Lamentablemente, cuando se efectúan los reclamos correspondientes por deficiencias y negligencias médicas, nadie da una respuesta. Por favor, créanme, todas estas falencias y negligencias, los padres y los pacientes no sabemos qué hacer para lograr que nos escuchen. Aunque peleemos y luchemos, nadie de las autoridades hace nada al respecto para solucionar los problemas que nos aquejan hoy. Porque la vida de nuestros hijos, de niños, jóvenes y adultos, está en peligro.
necesitamos que FONASA cumpla con los beneficios y la garantía que el Estado supuestamente nos entrega, antes que sea demasiado tarde. La mayoría de los medicamentos que entregan hoy son básicos y deficientes. Existiendo medicamentos eficaces y de calidad que los padres y los pacientes debemos financiar, incluidos kinesiólogos. Quiero recalcar que en cada hospitalización quedan en manos de becados e internos que no son especialistas, que poco saben realmente de la fibrosis quística y el orden correcto de los tratamientos. Muchas veces estas mismas personas se toman las atribuciones de cambiar los tratamientos de base sin siquiera informar o consultar al médico tratante, y así violan los derechos del paciente a tener información oportuna y recibir la atención de salud de calidad y segura según los protocolos establecidos en el auge. La fibrosis quística no tiene un protocolo de atención en los servicios de urgencia y SAPU en todo Chile. Y si eso existe, no se está respetando. Cuando tenemos emergencias que generalmente son graves, porque las que no lo son, las solucionamos nosotros en casa. La dificultad más grande que presentamos es cuando acudimos a los hospitales y servicios de urgencia de la región metropolitana. No existe ninguna prioridad en la atención. La penúltima vez que Connie tuvo una hemorragia pulmonar, llegamos al Hospital Sotero del Río a las 12 de la noche y la atendieron a las 4 de la madrugada. Se hace imperioso dar prioridad en los servicios de urgencia o crear un servicio de urgencia en el Hospital del Tórax, que no existe, y así evitamos de llegar a servicios de urgencia donde la ignorancia con la fibrosis quística es mayor. Para terminar mi exposición, les quiero leer el certificado médico de Connie. Certifico que la paciente Connie Osa RUT 20.230.719-1 presenta fibrosis quística severa con gran deterioro de su función pulmonar y reiteradas hospitalizaciones por hemoptisis, para la gente que no sabe, hemorragia pulmonar, e infecciones por Pseudomonas aeruginosa, mucoide y Staphylococcus aureus meticillinum resistente, que la invalidan para una vida normal y laboral. Su estudio genético, dada la gravedad de su condición clínica y las mutaciones que presenta, hacen indispensable iniciar a la brevedad tratamiento con Trikafta, un medicamento que ha demostrado una acción claramente beneficiosa en estos casos. Tratamiento de alto costo que indudablemente no está al alcance de los pacientes ni de su familia. Y es indispensable para mejorar su sobrevida y su calidad de vida. Son cientos de jóvenes y niños que están esperanzados en prolongar su vida y que depende de este medicamento. Ojalá con la ayuda de ustedes y la ayuda de Dios podamos prolongarle la vida a estos niños que tienen derecho a vivir. Muchas gracias. Decirle a Pato, agradecerle por su valentía, por su persistencia. Yo he sido parte también de la historia de la CONI, pero decirle que en la agrupación de enfermos con fibrosis quística del Carlos Maquena, yo vi partir a tantos.
iniciamos acciones judiciales por algunos de ellos, logramos prolongar sus vidas, a otras hemos logrado conseguir medicamentos, fármacos de última generación, pero son casos u hechos aislados. Yo les quiero pedir al Ministerio que está presente que el Hospital del Tórax, que es donde van los niños con fibrosis quística cuando cumplen mayoría de edad, porque antes se atendían en el Carlos Maquena, los niños, niñas y adolescentes, pero cuando ya pasan a la mayoría van al Hospital del Tórax, estén las condiciones necesarias. De hecho, yo le quiero señalar que yo he estado recurrentemente en el Carlos Maquena y le puedo señalar que las condiciones incluso de aislamiento del Carlos Maquena son deficientes. Un baño para todos los enfermos que están en un área con sistemas de aire acondicionado malos y con la contaminación recurrente de los niños con pseudomonas. Si es una enfermedad en la que yo tengo alguna especialización en esta porque he estado trabajando con ellos desde hace 20 años, con la contaminación de pseudomonas, y donde efectivamente le producen dificultades graves. Entonces, tanto el Carlos Maquena, como que son los niños y adolescentes, como en el Hospital del Tórax, que es aquel que debe cubrir a aquellos niños, aquellos mayores que están con fibrosis quística, yo quiero pedirle al Estado, yo le quiero pedir al gobierno que se haga cargo, porque de lo contrario tenemos un problema, porque si no, ¿quién se hace cargo? ¿Cómo logramos sacar esto adelante? Senador Castro, gracias. Adelante. Solamente para terminar, decir, presidente, que aquí han habido 3 peticiones concretas de esta familia que representa mucho. Ya se logró el 2005, que entre el auge sobrevivió Connie. Hoy día, ¿cómo puede sobrevivir? Y eso es lo que pido formalmente, y ojalá, si estamos de acuerdo en la comisión, fuese un acuerdo para pedirle al Ministerio de Salud que se defina el protocolo de urgencia que pide la doctora Largo, tratante y experta. Es decir, que en cada servicio de urgencia del país a una enfermedad tipo auge, en este caso fibrosis quística, se le derive directo al hospital de referencia, al tórax, sin tener que ir a esta peregrinación de uno y otro servicio, sin tener acceso cuando se infectan o cuando sangran, los pulmones en este caso. 2, que cuando ingresan al hospital se les garantice la unidad de aislamiento, es decir, la cama solo, no con otras personas, no en sala común, porque eso precipita de nuevo otra infección. Y 3, que aquellos medicamentos de alto costo, como que aquí se han señalado por el padre, don Patricio, sean también de cobertura en gasto especial del Servicio de Salud respectivo del Ministerio de Salud, porque la pseudomonas es una bacteria que se hace multiresistente en un momento determinado, ya no hay ningún antibiótico excepto aquellos de última generación, como el que aquí se ha indicado, que solo pueden salvar la vida de esta persona. Creo que esas 3 cosas me parece que es lo mínimo, minimorum, para pedirle en este minuto al Ministerio de Salud para efecto de decirle al Ministerio que no solamente se lo vamos a pedir, si les parece, acordemos por oficio, pero además decirle, antes de dar la palabra a la senadora Rincón, es que vamos a presentar un recurso de protección, los miembros de la Comisión de Salud, para garantizar que esto no sea solamente un oficio y esperar que se cumpla o no. Yo le quiero contar un poco la historia de Pato al doctor Manuel Nájera, que está escuchando, Nájera, y también a Jaime. Le quiero contar lo que ha sido el peregrinar de estos días de Pato. A Pato le pidieron, mire, ¿sabe qué más le dijeron? Vaya a reclamar al ministerio. Fue al ministerio a reclamar. Yo le incluso con la ministra de Salud respecto a este caso. En el ministerio le dijeron, vaya a FONASA. Fue a FONASA. Entonces, él compra huevos total. Y ha ido a otra institución, a la superintendencia. Entonces, ¿sabe qué más? Un padre que está con la desesperación del sangramiento de su hija, que acá no haya las coberturas establecidas por la ley, no estamos pidiendo nada más que las establecidas por la ley. En los centros de referencia, acá tenemos un problema mayúsculo. No sé, senadora Rincón, Patricio, para cerrar, adelante, senadora. Gracias, presidente. Primero, todo mi cariño a Patricio, que representa a tantos padres, ¿no? Padres y madres de nuestro país. Yo no participo activamente de esta comisión de manera permanente, estoy reemplazando al senador Iván Flores, que sé que tiene una sensibilidad muy grande con estos temas, igual que nuestra ex colega Carolina Goich, que está acompañando esta sesión, a la que saludo.
pero me toca reemplazarlo y obviamente como jefe de bancada estos son los temas que nosotros hemos priorizado en nuestra agenda de trabajo legislativo. No solo sumarme a lo que usted plantea, senador, a lo que plantea mi colega, el senador Castro, sino que hacer un punto adicional, y es que para los hombres y mujeres de regiones, y aquí hay puros senadores de regiones en esta comisión, es mucho más duro. Entonces es un peregrinar aún más terrible. No solo en los servicios públicos, la senadora Goich me podrá acompañar, ex senadora Goich me podrá acompañar en eso, senadora de Magallanes. Sigue siendo senadora. Sino que también en la atención de salud pública y privada. Entonces, en mi región, senador, hay resoluciones que no existen. Hay infraestructura que no está. Hay especialistas que no hay acceso. Entonces, yo creo que es fundamental que se entienda que hay que poner celeridad a estos temas y que es indigno que un padre tenga que estar rogando en la comisión del Senado que su caso, como tantos otros, sean visibilizados. Se cumple la ley. Así es. Patricio, adelante, para terminar. Muchas gracias. Y bueno, para terminar, igual hacerle un llamado de atención a la señora ministra, porque hay algunos padres que están recurriendo a la justicia por conseguir el medicamento Trikafta que nuestros hijos necesitan, que todos los pacientes con fibrosis necesitan para seguir viviendo. Y lamentablemente el Ministerio de Salud se está oponiendo a esos recursos de protección en favor de obtener ese medicamento. Así que por favor que se respeten los derechos humanos y el derecho a la vida de los pacientes con fibrosis quística. Muchas gracias por todo. Lo último que quiero decir es que Pato, yo lo conocí hace más de 20 años, 2001, cuando presentamos los recursos y cuando finalmente llegaba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el apoyo en ese entonces también de Juan Luis Castro, cuando era presidente del Colegio Médico. Presentamos los recursos de protección en Chile, nos fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recurrimos, sacamos a la CONI y a la familia fuera del país, vuelvo a insistir, y Pato se sentía muy decepcionado porque si hay alguien que ha sido coherente en la defensa de los derechos humanos ha sido Pato Osa. Pato, su casa era una casa de seguridad. En el gobierno, sí, era un hombre que luchó por los derechos humanos, Pato, durante mucho tiempo, y cuando fue a pedir ayuda justamente a las autoridades electas recién en democracia, aquellos que incluso acogió en su casa, que fueron directores de FONASA, y nunca llegó esa ayuda. Entonces yo quiero decirle a Pato que la coherencia, la persistencia y lo que tú has hecho durante toda tu vida, porque tu vida ha sido una lucha persistente, no solamente por la CONI, sino que por todos los enfermos con fibrosis quística, pero también en defensa de los derechos humanos en tiempos complejos para Chile. Así que todo el reconocimiento, Pato, por esa labor. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias, Carola.